¿Cuáles son las condiciones más adecuadas para generar procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a la alfabetización? ¿Son adecuadas las actividades de aprestamiento para iniciar la enseñanza de la escritura? ¿Basta con incluir a un alumno en un contexto alfabetizador para que se produzca el aprendizaje de la lectura y la escritura? Estas y otras preguntas intentaremos responder en esta nueva presentación. Por ello, te invito a que te quedes en este canal y que te suscribas. Bienvenidos. Mi nombre es Luciano, por si no me conocen, y hoy quiero presentarles o hacerles referencia a una presentación en la que vamos a tocar los procesos de enseñanza en torno a la lectura y la escritura en un campo o en el campo de la alfabetización. Para ello, vamos a organizar esta ponencia en función a dos grandes ejes. Un primer eje en relación a un campo metodológico o en relación a la metodología que se han implementado en torno a la alfabetización. Y vamos a utilizar una subclasificación dada por Comenio. Luego vamos a analizar un segundo aspecto en torno a los enfoques que posibilitan o que dan un marco para promover condiciones de enseñanza en torno a la lectura y la escritura. Desde ese lugar nos vamos a posicionar para poder analizar cuáles son los desafíos que la educación actual tiene en torno a la alfabetización y poder analizar tres aspectos que podemos que darán cuenta sobre cómo podemos responder a este desafío de la alfabetización en el contexto actual. Como decíamos, vamos a analizar desde dos perspectivas. Una primera etapa caracterizada por un enfoque metodológico y una segunda etapa caracterizada por una etapa desde los enfoques o desde donde podemos posicionarnos para generar las condiciones de enseñanza y escritura, de la enseñanza de la lectura y la escritura en el ámbito educativo. Nos vamos a posicionar para ello con una clasificación desde el punto de vista de los métodos dada por Comenio en didáctica magna. Comenio nos dice, podemos tener, hay métodos de marcha sintética y métodos de marcha analítica. Los métodos de marcha sintética son los que surgen, que van desde las partes hacia el todo. ¿Sí? Acá encontramos el método alfabético, el método silábico y el método fónico. ¿Sí? Podemos encontrar en esta clasificación estos tres métodos. Y por el otro lado tenemos a los métodos analíticos, los cuales parten del todo, de la palabra, hacia las unidades menores. En este caso, los grafemas en su correspondencia con fonemas. Vamos a empezar por los métodos de marcha sintético, que como dije anteriormente, son los que van desde las partes hacia el todo. Comenzamos por la enseñanza del fonema y el grafema, y luego, o por la correspondencia grafema-fonema, y luego llegar hacia la palabra. En este caso, los métodos de marcha sintética podemos encontrar, como lo dije anteriormente, el método alfabético, que se inicia con esa correspondencia grafema-fonema, el método silábico, ¿sí? Desde la enseñanza de las sílabas hasta llegar a las palabras y las frases. Y también encontramos los métodos fónicos, ¿sí? Estos que implican alargar el sonido para identificar en él los fonemas, que se pueden identificar y que luego tendrán correspondencia con los grafemas. La principal crítica a este método es que se basa en un enfoque atomista mecanicista. Quiere decir que se genera una condición de aprendizaje totalmente mecánica y que pierde todo sentido y significación para el alumno. En este caso, se busca la correspondencia grafema-fonema para luego llegar a la palabra. Este tipo de enseñanza es caracterizada como mecanicista porque implica que el alumno entrene el ademán, entrene el oído o entrene el campo de la percepción, por ejemplo, para poder acceder a la lectura o a la escritura. El otro aspecto a analizar dentro
de la literatura de Comenio, podemos pensar en los métodos analíticos. Los métodos analíticos son aquellos que parten de la palabra para luego llegar a las unidades menores. En este caso, las unidades menores son los grafemas, ¿sí? Con su correspondencia fonema. En los métodos analíticos se inicia con la palabra para luego pasar a la sílaba y finalmente llegar a las unidades menores no significativas, que son las letras, y en su correspondencia grafema-fonema. La idea o este método es considerado superador al anterior porque permite mantener la significación. Le da la posibilidad al niño a entender que las palabras están formadas por unidades menores, que son los grafemas en este caso, los cuales requerirán de cierta correspondencia grafema-fonema. En el recorrido que dimos en el video anterior, analizamos algunos textos que son ejemplos de este tipo de metodologías. En la República Argentina, el libro El Nene o Paso a Paso, que se utilizaron para acceder a la lectura y a la escritura en determinado momento histórico, que lo analizamos en otro video precedente. Este método también tenía como uno de los aspectos importantes la constitución del aprestamiento. Esto de ablandar la mano para poder llegar a la escritura. Y también consideraba, o se considera a través de este método, la posibilidad de trabajar tanto la lectura como la escritura de manera simultánea. No se inicia por un lado, no se inicia por la lectura en inicio, ni por la escritura en inicio, sino que lo plantean desde el lugar de comenzar por una enseñanza simultánea. Y esto es un aspecto importante de considerar porque vamos a analizarlo brevemente más adelante sobre cuál es la importancia del aprestamiento y si es una práctica que realmente debe continuar o es una práctica que podríamos desestimar. El libro Paso a Paso, donde hay una secuencia didáctica delimitada y definida, que iniciamos por la palabra para luego disgregarla o desarmarla hasta llegar a la letra, las unidades menores de la misma. Este libro está muy bien estructurado, donde empieza con las palabras más simples, con las correspondencias muy unívocas, para ir hacia las complejizaciones, para ir a palabras cada vez más complejas. Utiliza en principio unas palabras fuentes o unas palabras que permiten ser referentes para que el alumno pueda ir avanzando en su aprendizaje en el reconocimiento de las letras. La crítica que se le ha dado a estos métodos está vinculada a hacerlos que realmente es una práctica muy monótona y muy controlada, porque hay una secuencia muy rígida y estructurada para llegar a que el alumno logre el aprendizaje de la lectura y la escritura. También se lo critica por su énfasis en generar las correspondencias grafema-fonema, haciéndolo o llevándolo hacia un método más fonético o fónico. También podemos analizar que hay un momento donde no hablamos de métodos, ¿sí?, sino de enfoques. Y uno de los enfoques que más prioriza en el campo de la educación es el enfoque psicogenético. En los métodos el foco estaba en el enseñante, ¿sí?, en el sujeto que enseña. En este caso de los enfoques estamos dando cuenta del sujeto que aprende, ¿sí? Es ponerse a pensar cuáles son los procesos que implica el aprendizaje de la lectura y la escritura en el contexto de la alfabetización. Uno de los enfoques que ha tenido muchísima envergadura hacia los 90, hacia los 80 y los 90 en la República Argentina y seguramente en otros países latinoamericanos sigue teniendo gran envergadura un enfoque psicogenético, o uno de los libros con este enfoque ha sido el de Emilia Ferreiro y Tabarowski, quienes analizaron cuáles eran los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los alumnos. Este enfoque basado en los aprendizajes de los alumnos llevó a pensar cuál es el lugar que tiene el alumno en la educación y desde dónde nos tendríamos que posicionar como sujetos enseñantes o como sujetos de la enseñanza en los procesos de alfabetización. Analizaremos los aportes de la psicología genética o del enfoque psicogenético en otro de los videos, ¿sí?, que te invitaré a que puedas acceder a través de la suscripción, que puedes hacerla aquí abajo y darle a la campanita para que te lleguen los videos rápidamente y puedas acceder a ese contenido.